Milei. Esto generó un revuelo tremendo, ¿no? A nivel regional por las declaraciones que hizo. Sin embargo, Diana Mondino salió a apagar después el incendio. Sí, lo cierto es que además se suma a una serie de declaraciones que han sido muy fuertes y que han generado mucho ruido internacional. Recordemos que a Petro lo llamó comunista asesino la semana pasada y Petro mandó a llamar al embajador argentino en Colombia. La verdad es que hay una situación muy tensa. El embajador de Colombia en la Argentina dijo que Milei era hipócrita porque le había pedido la designación de nuestro embajador allá. Está muy tensa la situación, se suma a estas declaraciones que acabamos de escuchar, que lo vamos a hablar en un rato, pero también hoy cargó contra los gobernadores y eso genera un frente interno muy complicado. Fue directo. Carlos Rucauf, usted fue vicepresidente de la Nación, entre tantos otros cargos que ha ocupado a lo largo de su historia. Cuando ve estas declaraciones del presidente por un lado y después Diana Mondino diciendo, bueno, no fue tan así, bajando un poco el tono. Antes de referirme a eso, quisiera denunciar públicamente la detención de Oscar Alejandro. La dictadura de Maduro esta tarde ha detenido a uno de los más importantes youtubers venezolanos con la acusación de terrorismo. Esto es gravísimo, es un youtuber que lo siguen 1.800.000 personas en todo el planeta y que venía denunciando hechos fundamentales de la dictadura y de lo que está ocurriendo, prohibiéndole la posibilidad electoral a quien iba a ganar en las elecciones, que era Corina Machado. Así que primero eso. Segundo, el presidente Milei tiene muy claro en política de seguridad, en política de defensa, en política económica y en política exterior un camino. Es el camino que dijo antes de las elecciones. Y ese camino significa embestir contra lo que se formó a partir del 2003. En el 2003, en América Latina, un grupo de señores. Primero que nada, el dictador venezolano Chávez, luego Néstor Kirchner, Lula y otros socialistas, comunistas, como se lo quiera llamar, armaron una estructura para destruir el ALCA, es decir, la Asociación Latino de Libre Comercio de América, y construir una alternativa socialista. La verdad que cuando Milei dice lo que dice de Petro se queda corto. Petro es un hombre que en agosto del año pasado su hijo fue detenido por haber recibido plata del narco para la campaña. ¿Qué dijo Petro? Hizo la más común, que lo investiguen a mi hijo, yo no voy a meter. Hace 9 días pidió la suspensión del fiscal. Nosotros tenemos acá una posición de la política exterior argentina que no es una posición personal del presidente. Es lo que anunció en la campaña que iba a hacer. Es decir, él iba a aliarse con Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. El mundo tiene hoy una guerra fría con 2 guerras calientes, Ucrania e Israel. El presidente dijo, en la guerra fría, con Estados Unidos. En las guerras calientes, con Ucrania invadida por el dictador ruso y con Israel agredida por Hamas. Yo creo que esto no debiera sorprendernos. Otra cosa es lo que dice Paz respecto a la discusión interna. Yo creo que tiene que buscar el gobierno un acuerdo con los gobernadores. ¿Por qué tiene que buscar un acuerdo con los gobernadores? Porque un pacto fiscal nos da gobernabilidad a los argentinos, no solamente al presidente que a los gobernadores. Todos tienen que bajar el gasto, pero todos tienen que tener un margen para lo que el propio Fondo Monetario ha marcado, para sostener la realidad de los que más sufren. Entonces a mí me parece que, yo le decía el otro día al ministro de Interior, a Francos, nos encontramos en un canal de televisión, le digo, te toca remar con dulce de leche, porque realmente él intenta acordar y no es fácil. Esta es una semana clave para la Argentina. Es verdad, es una semana clave. Vamos a compartir otra declaración de esta entrevista que le hizo, genial entrevista de Oppenheimer, respecto a lo que piensa Milei y el mundo, y le voy a preguntar a Federico al respecto. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Federico, cuando ves que va tan fuerte el presidente, ¿qué significa? Mira, es un tema que me toca directamente, porque vos sabés que yo soy parlamentario del Mercosur y yo fui a dar la batalla cultural. A eso fui. Yo acabo de presentar 2 proyectos. Uno es para que se declare para que el Mercosur
declare a Hamás grupo terrorista y otro para condenar el ataque a Israel. Te imaginarás, digamos, que esto va a crear la resistencia de estos grupos, en principio del kirchnerismo, que es fuerte en el Parlasur, y por supuesto también de los grupos de Brasil, ahora Bolivia tiene una pata adentro, Venezuela lo mismo. Mirá, es una discusión que hay que dar. Llama la batalla, llama la discusión, pero creo que hay que darla. Y me parece que en ese sentido el Parlasur es un órgano privilegiado porque precisamente, digamos, en ese ámbito se pueden discutir esas cosas. Yo sé que a este gobierno no le gusta el Parlasur, y ha puesto ahí un personaje bastante polémico, que es este señor Olmedo, cuyo propósito claramente se ve es destruir al Parlasur desde adentro, porque desde que está en la presidencia no se puede sesionar. Y me parece que es un error del gobierno, porque me parece que puede desde ese lugar dar esta discusión. Dar la batalla cultural, decís, desde el lugar. Absolutamente, absolutamente. Después, en cuanto a lo que dice Milei, tiene razón. Después, hay que hacer el cálculo, digamos, pues en el medio están los negocios. Entonces hay que ver la balanza comercial, tanto con Colombia como con Venezuela, que es prácticamente nula, para ver si esa discusión, digamos, tiene finalmente sentido o no. Para mí, desde el punto de vista de esto, que el propio gobierno llama la batalla cultural, está bien, y coincido con Rucauf. Hablamos de batallas culturales y hoy hubo una batalla cultural, si podemos llamarla en cierta medida, que es de la Unión Cívica Radical, que emitió un comunicado que voy a compartir con ustedes. Es un video, lo firma el presidente, en realidad lo firma la Unión Cívica Radical, pero veamos cómo recuerda la historia de este día y, por otro lado, a quiénes rescata puntualmente la Unión Cívica Radical. Mirá. Y la figura de Alfonsín es una fuente de inspiración. Es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. Don Raúl, un hombre de la democracia, ¿no? Significa un ejemplo de democracia, un ejemplo de alguien que luchó para el país, que siempre defendió sus convicciones. Teníamos confianza en este hombre porque sabíamos que lo que se iba a hacer era serio, trascendía esa seriedad. Usted, Raúl Alfonsín, vuelvo a decir, es un héroe de la democracia argentina. Para él el pasado existía, pero para en el presente intentar entender qué venía en el futuro. Eso es un líder. Un gran luchador de la política, a un gran peregrino de nuestra democracia. Gracias, querido doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Sería Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. Por encima de cada canción de cada partido, nos une a todos la misma bandera que nos cobija y el mismo himno que todos. Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, una elección paz que no es improvisada. No, sin ninguna duda. Creo que lo que está buscando, no estoy diciendo nada muy novedoso, todos lo acabamos de ver, ¿no? Es mostrar aislado al presidente y del otro lado, aunque sea respecto de la figura de Alfonsín, pero mostrar al presidente como el confrontador y del otro lado la idea de que hay acuerdos dentro de toda la clase política, y te diría que toda la sociedad, que son permanentes y que trascienden a un partido en sí. En este caso, obviamente, el radicalismo elige a una figura que es uno de sus líderes, ¿no? Y del otro lado se ve como muy disonante esta voz solitaria de Milei. Hay una voz que tiene que ver con la historia. Éramos muy chicos algunos de la mesa, pero recordamos ese día en familia que fue en 1987. Esto pasaba y esto hacía Raúl Alfonsín. Veamos qué es lo que decía. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos.
Y después vino una frase, que es la frase para este día que toma mucha relevancia, sobre todo por un domingo de Pascuas, que era la siguiente. Compatriotas, 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 ¡felices Pascuas! Felices Pascuas, la casa está en orden. Es una frase que quedó como tantas otras para la historia. Esa época, con esta época... Ahí estábamos, en esa plaza, nos juntamos todos, naturalmente los muchachos de la Junta Coordinadora Nacional, que era la Juventud Radical, y los que éramos peronistas, acompañando la lucha por la defensa de la democracia. En ese balcón estaban los principales dirigentes nuestros junto al doctor Alfonsín, y también en los trámites que se hicieron en Campo de Mayo hubo una participación de nuestros compañeros. Yo creo que vale la pena recordar también que Alfonsín era otro gran caliente, ¿eh? El gallego no era ningún tibio. Se subió arriba de un púlpito a discutir con un obispo, ¿eh? Todos los presidentes de la Argentina que hicieron las cosas más importantes, uno a favor o en contra de sus ideas, tenían carácter. Lo que pasa es que estamos tan desacostumbrados, porque tuvimos un pelele 4 años, que entonces vemos un presidente con carácter y nos preocupamos porque grita un poco. A mí lo que me preocupa no es que grite Milei, que se enoje con algunos dirigentes, sino que no nos demos cuenta que la única salida es el acuerdo. El acuerdo desde las diferencias. Nadie le pide a la oposición que acompañe todo lo que dice el presidente, pero es importante que no obstruya. Y yo creo que en general esto se va a dar. Creo que en esta semana clave vamos a empezar a ver claramente los que acompañan al kirchnerismo y los que acompañan el cambio. Porque no hay tercera alternativa, y esto es muy importante explicárselo a la gente. No hay un tibio después de Milei. Si esto va mal, lo que viene después de Milei es gravísimo. Entonces acá hay que construir un pacto fiscal. A mí, siendo ministro del Interior de Menem, mayoría en ambas cámaras, me costó 3 meses hacer un pacto fiscal con nuestros gobernadores. Con los propios. Entonces no es fácil, se va a lograr. Federico, felices Pascuas, la casa está en orden. Hoy tantos años después, ¿qué significa? Vos decías, éramos jóvenes, yo no era tan joven, pero me acuerdo bastante. Era joven, pero no era un chico. Mira, yo creo que se escucha hoy, ¿no? Las palabras de Alfonsín se escuchan hoy con el fondo de la contemporaneidad. Me parece que el radicalismo está atravesando un momento que debería encontrar dónde acomodarse, ¿no? Me parece que hay... A ver, me parece que el arribo de Milei al poder produjo un movimiento en la política muy grande y quedaron muchos sectores, no solamente partidos, muchos sectores descolocados. Y me parece que es un momento, en ese sentido, promisorio, diría yo, para que la política encuentre sus lugares. A mí me parecería muy importante que el radicalismo encuentre su lugar, encuentre dónde pararse. Me parece muy importante que el peronismo tome un rumbo. Yo creo que está claro que se agotó el modelo kirchnerista, ya no está funcionando más, por más que quieran, digamos, eso está agotado. Y me parece que el peronismo está pasando por esa etapa. Bueno, viste que el peronismo siempre va tomando identidades diferentes, ¿no? Y vamos a ver cuál es la próxima identidad que toma el peronismo. Pero bueno, me parece que son esos momentos históricos que después se ven con el paso del tiempo. Me parece que estar muy sobre los hechos tampoco ayuda a comprender demasiado. Pero sí me parece que es una buena oportunidad para que el radicalismo encuentre su lugar, lo mismo que el peronismo y lo mismo que estos sectores que quedaron marginados, ¿no? Incluso del PRO, ¿no? Rodríguez Larreta. Y estos sectores que me parecería importante. Yo creo que no hay que descartar a nadie en la política. Que busquen su lugar. 23, 22, información urgente en la pantalla de La Nación Más.
Comunicado conjunto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina y Cancillería dice: por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones, las cancillerías de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos en los planos político, comercial, cultural e institucional. En ese sentido, los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación. El gobierno colombiano ha dado indicaciones para que el embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires al tiempo que concede el beneplácito al nuevo embajador propuesto por el gobierno argentino en Bogotá. El gobierno argentino, por su parte, ha anunciado la visita a Colombia de su canciller Diana Mondino, lo que es Realpolitik. Las diásporas colombianas y argentinas que residen en ambos países, estudiantes, trabajadores, empresarios, familias, han construido esta relación y son su soporte principal. A pocos días de cumplirse el 201 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, bueno, ahí está, la República Argentina y la República de Colombia ratifican la importancia de mantener buenas relaciones. Esto lo hacen minutos después de la emisión formal de las declaraciones. Sí, te digo, hay un dato económico importante. Colombia es uno de los socios principales de la Argentina y además que tiene superávit comercial favorable a Argentina. No hay con muchos países que veníamos genera dólares para Argentina. Muchas divisas, siempre fue además de todo el tema político, económicamente es un socio importante. Lucas miraba y decía pragmatismo. No, aclaro que todo lo comercial con Colombia es privado. Es decir, el Estado colombiano no compra nada. Me parece lógico lo que hizo la canciller. Desde el punto de vista de cómo estaban las cosas, es un arrugue de barrera de los colombianos, no del pueblo colombiano, sino de su actual presidente, que tiene mucho parecido con un presidente colombiano que se llamó Samper. Búsquenlo en YouTube. Un comentario respecto a lo que decía nuestro filósofo, que hoy está con una pilcha impresionante, respecto al kirchnerismo. Yo creo que dar al kirchnerismo por muerto es un grave error. Sí. Cristina Kirchner es tan hábil que tiene cartas por centro derecho e izquierda según como venga la película. Ella controla un electorado entre el 15 y el 20%. No hay ningún otro jefe opositor que tenga ese electorado. Y va a esperar cualquier resbalón. Por eso no actúa ahora. Porque ella mira las encuestas y ve que su electorado, el electorado que tiene en la cabeza, una parte del electorado que se llama los jóvenes peronistas, votó a Milei y sigue fiel en todas las encuestas. Milei es un fenómeno que recorre el conurbano, que es donde Cristina tiene su sistema de repliegue, y entonces, ojo con decir, no, el peronismo como tal desapareció. El peronismo era una Ferrari, ahora son 4 Fiat 600. Uno camina cerca de Pichetto, otro camina con Ritondo, otro camina con los Menem alrededor de Milei. Muchos Fiat 600, ninguna Ferrari. Pero Cristina tiene una visión que es la visión estatista y del gasto público exagerado, que no era la de su marido, pero que sí fue la de Kicillof, que es el que le hace la cabeza permanentemente. Por eso en la provincia de Buenos Aires son capaces de hacer lo que ustedes mostraron. Un video para contar que fue bárbaro lo que hicieron en el COVID, cuando hoy no hay plata para gastar en cosas elementales en la provincia de Buenos Aires. Usted preguntaba hace un rato el tema del dengue. Hoy no se podía caminar en el conurbano bonaerense. No se fumigó una sola vez en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que el que está en la calle no es el más peligroso, pero es muy difícil para los jóvenes humildes ir a trabajar, moverse en el medio de una nube de mosquitos, porque sus gobernantes no hacen absolutamente nada. No hay repelentes. Cortito. Yo estoy de acuerdo. Cristina no hay que subestimarla. Ahora, me parece que dentro del peronismo ya hay sectores, incluso dentro del kirchnerismo, que le picaron el boleto. Yo lo he escuchado a Ofelia Fernández diciendo, bueno, hicimos todo mal. La escuchaba Malena Galmarini también diciendo, hablando con mucho menosprecio, ¿no? Incluso de modo que me parece que dentro del peronismo ya hay sectores que le picaron el boleto. Vamos a abrir la mesa económica y también con Paz, que tiene muy buena información para compartir con ustedes.
Damián, arranquemos por el aumento de la lata de atún como sinónimo de la época. Y vos no estás mirando en casa y decís, ¿por qué Dipache te trae el aumento de la lata de atún? ¿Por qué, Damián? Porque es simbólico, porque fíjate lo que estuvo sucediendo. Bueno, mirá, del 2014 estaba a 27 pesos la lata de atún. Pasó a 3.785 pesos. ¿Por qué lo traje? Porque estacionalmente está bueno para analizar qué está pasando en esa macro respecto de la micro. Vos viste que el titular de la cartera de Economía fue una aspiradora de pesos impresionante. Vos viste que la caída del consumo producto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es muy grande. Y esa misma lata de atún hoy la estaban vendiendo en el orden de los 2.400, 2.200 pesos. Mirá vos. Una baja contundente de esa lata de atún. En algunos lugares la vendían 1.900 pesos. Esto lo relevamos hace 15 días. Quiere decir que efectivamente la demanda de alguna manera está condicionada por un nivel y variación de precio que va a la baja a partir de ofertas, promociones y descuentos, sin ninguna duda. Y esto está pasando en varias categorías. Trajimos el caso del atún porque es estacional y tiene que ver con Pascuas. Yo no sé si Caro trajo lo que yo le traje. ¿El sindicato pesquero? Sí, no, eso